Buen día, amados hermanos. Es mi oración a que el Señor nos visite, que hable a sus corazones y les conceda el entendimiento necesario para aplicar esa palabra que han estado oyendo en sus vidas diarias. Esto no es solo información eclesiástica o bíblica, sino el propósito es que sea aplicada esa palabra. De hecho, fue lo que el Señor nos enseñó. Si nosotros no estamos poniendo en práctica esa palabra, entonces no estamos edificando nuestra casa, que es nuestra vida, sobre la roca, que es Él. Entonces, la importancia es esa, y mi oración ha sido que en cada uno de ustedes pueda ser aplicada. Oremos y pidamos todos juntos. Padre amado, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que ilumines los ojos de nuestro entendimiento, que nos des un corazón sensible y obediente para obedecer tu palabra. Gracias te damos, Señor, nuevamente por estar aquí reunidos y oír ese camino precioso que tú nos muestras, Señor, para que andemos en él. Como tú has dicho en el libro de Isaías, aún por torpe que sea aquel que anda en ese camino, no caerá en él. Lo único que necesitamos es obediencia, fe y no propiamente inteligencia humana en la cual nosotros podemos confiar, sino una confianza plena en ti, Señor. Te lo pedimos y agradecemos desde ya. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, el tema de hoy será: seamos de los que creen. Seamos de los que creen. En el domingo pasado vimos que entramos al reposo por oír su palabra. Hemos estado resaltando ese punto y hoy vamos a ver otro aspecto muy importante en relación a eso, porque sin duda hay en el mundo y en la iglesia también dos grupos de personas, aquellos que, o todos oyen, pero hay dos grupos de personas, los que oyen pero no creen. ¿Cómo es que eso puede suceder? Sí, la Biblia dice que por el oír viene la fe. ¿Por qué hay algunos que la fe no se desarrolla o no brota, verdad? Para experimentar lo que Dios nos está diciendo. Lo vamos a ver en este día. Entonces, no se olviden de nuestro título: seamos de los que creen, o sea, del grupo de aquellos que está con el corazón lleno de fe, con el corazón dispuesto para recibir lo que el Señor tiene. Primero, quisiera mencionar que en relación a nuestra salud natural en el cuerpo, va a depender mucho de una buena, o digámoslo así, de una correcta alimentación, y acompañado también de un buen trabajo y ejercicio. Muchas veces en el trabajo, si nuestro trabajo es físico, pues habrá un cierto tipo de ejercicio. Sin embargo, el ejercicio, aún después del trabajo, es bueno porque mentalmente nos relaja, nos cansa también físicamente. Eso significa que agarra de nuestras energías, y así es como consume lo que hay de energías en el cuerpo. Pero la mayoría de las personas que no hacen ejercicios, las energías se acumulan. Entonces, es muy importante la correcta alimentación y los ejercicios constantes, porque además de que el cuerpo necesita la energía que es proporcionada a través de los alimentos, también necesita el movimiento para gastar esa energía que es proporcionada a través de los ejercicios. Muy bien. Creo que vale la pena que tengamos una introducción con una metáfora, un ejemplo que es vivido por cada uno de nosotros de una forma diaria. Esa metáfora es sobre la nutrición de nuestro cuerpo, el cuerpo humano. El cuerpo humano, para poder asimilar los alimentos, él mezcla dos cosas. Primero, en la boca, donde se habla,
la saliva, ahí hace el bolo alimenticio. De ahí baja para el estómago, ¿verdad? Que es donde están los jugos gástricos que va a complementar ese proceso adecuado para que el alimento llegue al intestino delgado y ahí sea absorbido. Entonces hay dos partes en ese proceso, que es primero la saliva, haciendo el bolo alimenticio en la boca, ¿sí? Y luego con los jugos gástricos en el estómago. De ese proceso ejecutado adecuadamente depende nuestra fuerza, ¿verdad? Depende nuestra salud y depende prácticamente en sí la vida. Nuestra vida va a depender de ese proceso adecuado. Lo natural, como dice 1 Corintios capítulo 15, verso 46 y 47, es primero, después lo espiritual, ¿verdad? Es para que nosotros aprendamos a través de cosas naturales cómo es también que el mundo espiritual se mueve. Así como esa metáfora, así como ese ejemplo, nosotros también podemos ahora entender que nuestra vida espiritual va a también depender de lo que comemos, ¿sí? De lo que asimilamos espiritualmente. ¿Qué es lo que nosotros comemos? Si comemos más de la palabra de Dios, seremos fortalecidos espiritualmente, seremos fortalecidos con la comida de los cielos. Pero si comemos más de las cosas de este mundo, ¿verdad? No estamos orando lo suficiente, ayunando o leyendo las escrituras o meditando en la palabra del Señor o siendo fiel en la iglesia. Si nuestra vida es solo con las cosas del mundo, es lo que estamos comiendo. Nuestra vida espiritual, nuestro alimento espiritual será deficiente y nuestra salud y nuestra vida espiritual va a depender de eso. Por eso es que es muy importante que nosotros comamos adecuadamente también la comida espiritual. Porque aunque nosotros vamos, y ese es otro punto, o sea, comenzamos a trabajar fielmente a través de nuestra asistencia periódica en los cultos, a través de nuestra lectura, a través de la meditación y a través de oír la palabra de Dios. Eso es parte de nuestra vida, pero aún ahí es necesario oír correctamente la palabra. O sea, no es suficiente oír la palabra. Es necesaria, pero no es suficiente. Es necesario creer en ella. Por eso es que nosotros leímos en Hebreos capítulo 4, verso 1 y 2, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, si alguno no alcanzó aún ese reposo, es exactamente por lo que viene en el versículo número 2. Como ya mencionamos, esto principalmente es un mensaje para los hebreos de la época del apóstol Pablo, pero también para cualquiera que oye la palabra. Dice en el verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado, predicado la buena nueva, el evangelio, como a ellos. Vean ustedes que ahí hay dos grupos también, ¿verdad? Los dos han oído las buenas nuevas, pero luego dice, pero no les aprovechó, no hicieron la digestión necesaria, ¿verdad? Porque no es suficiente solo oír, es necesario creer en el corazón, ¿verdad? No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada, dice esta versión, de fe en los que la oyeron. Pero ¿cómo es eso? Ya algunos se han preguntado y ya lo hemos explicado. Dice, porque cuando la oían no la recibieron en fe. Es una versión que traduce este versículo número 2. Porque cuando la oían no la recibieron en fe. O no estaban con el corazón preparado para recibirla. Y, como dijo un hermano, la palabra oída es como el alimento, es como el pan de la vida. Debe penetrar
en la carne y sangre, o sea, en el cuerpo, mediante la apropiación de ella por el hombre para sí mismo en fe. O sea, a través de la palabra que se oye debe apropiarse el hombre para que ella sea parte, como lo sucede en lo natural. Tiene que comerla, ¿verdad? Prepararla para que ella se forme parte de nuestro cuerpo. El oído, para oír la palabra, que es el pan de vida celestial, el oído es solo de tan poco valor, fíjense ustedes, es solo de tan poco valor como lo es el alimento sin digerir en un estómago enfermo. Qué interesante su comentario. O sea, ¿de qué vale que nosotros oigamos si no lo estamos apropiando? Y nosotros apropiamos esa palabra, lo hacemos propia solamente a través de la fe, ¿verdad? Es cuando nosotros creemos y somos tocados, cuando lo recibimos, es que eso se va a hacer carne en nosotros, se va a hacer parte de nuestra propia vida. Entonces, no es suficiente, como les mencionaba, oír la palabra. Es necesario creer en ella y luego practicarla. O sea, obedecer lo que Dios nos está diciendo. Nosotros tenemos, aunque las cosas parezcan totalmente difíciles de ejecutar, nosotros, si Dios nos habló, debemos hacerlo. Y eso realmente es la fe, ¿verdad? Va a operar cosas extraordinarias que naturalmente no se realizarían. ¿Por qué? Porque el ojo humano solamente quiere ver lo que es palpable y lo que es tocable para él. Pero tenemos que practicar la palabra, como dice aquí en Hebreos capítulo 4, verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos pues. O sea, debe existir una acción de nuestra parte. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Solo se entra al reposo al oír la palabra, a creerla y a ponerla en práctica, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, la palabra nunca va a fallar, como dice en Isaías. La palabra no falla. Ella hace o ejecuta la obra para la cual fue enviada. Pero es la tierra, el corazón, la persona, la que va a determinar también si ese fruto va a llevarse a cabo o va a brotar. Y ahí es donde entra la fe. Como dice exactamente en Mateo capítulo 7, nosotros podemos ir ahí. En el versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta que no solamente reconocer al Señor como, sí, Él es el Señor, pero es el Señor de nuestra vida? Nosotros lo obedecemos, hacemos lo que Él nos dice. Por eso dice, no es una cuestión solo del diente al labio, es una cuestión del corazón para afuera. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, lo más importante no es entrar en el cielo, lo más importante es darle la reverencia al dueño del cielo, de mi Padre que está en el cielo, dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Fíjense ustedes, ¿por qué? Porque como ya sabemos, muchos podemos caer a vivir en un estado de religiosidad. ¿Sí? Nos conviene, hay muchas personas que les conviene ser religiosos. ¿Por qué? Porque quieren entrar al cielo, pero no les está importando el dueño del cielo, el creador de todas las cosas. Por eso dice el Señor, a mi Padre, la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Vean ustedes hasta dones del Espíritu. Y en tu nombre echamos fuera demonios, el poder moviéndose ahí, porque el Señor va a usar
a todos que creen, ¿verdad? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Quiere decir también que la manifestación de dones no significa que alguien tenga una verdadera vida espiritual. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, el conocimiento, la relación con Dios es más importante que los otros me miren que yo soy alguien o que yo soy, que hago algo poderoso, ¿verdad? Siempre estamos nosotros, en otras palabras, eso es idolatría, porque estamos dejando a un lado al dueño del poder de todas las cosas, al Padre de los cielos, y estamos estableciendo en el trono mi propio yo. Yo quiero operar y quiero que los otros me miren. Cualquiera pues que me oye estas palabras, dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces vemos aquí el ejemplo claro del Señor, que aquel que oye y ejecuta, que hace, y esa es la parte de oír no es suficiente, es necesario creer, pero luego poner en práctica. Yo tengo que poner en acción lo que el Señor me ha dicho. Como sucede, aquí hay un ejemplo bien claro en las Escrituras, en el capítulo 17 de Lucas, hablando de los 10 leprosos que fueron curados de la lepra. Dice en el verso número 12 del capítulo 17 de Lucas, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Todos estaban ahí bien unidos. En medio de la dificultad nos unimos, ¿verdad? Por eso es que a veces el Señor permite mucha dificultad, porque así se acaban las rencillas, las contiendas y hasta todo tipo de diferencias entre nosotros. Racismo, cuestiones de clases sociales, económicas, todo eso se acaba ahí. Porque hasta un samaritano estaba metido entre esos 10. Y por lo que parece, los otros 9 eran judíos. Y dice, 14, cuando él los vio, les dijo, y el Señor, aquí vemos que dio la palabra, independientemente de que alguno fuera extranjero o no. Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. O sea, ellos creyeron. ¿Qué hicieron? Oyeron la palabra, creyeron y obedecieron, pusieron en práctica esa palabra. Pero aquellos 9 se fueron al sumo sacerdote o a los sacerdotes a mostrar lo que había sucedido, porque ellos querían volver a su sociedad, a su vida normal. Pero este hombre aquí, dice entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado. Vean ustedes qué importante es eso, porque hay mucha gente en el mundo que recibe el beneficio del toque de Dios, pero es muy importante qué es lo que nosotros haremos después del beneficio. ¿Cómo nos comportaremos? ¿Seremos agradecidos? ¿Reconoceremos quién lo hizo? ¿Lo buscaremos para agradecerle? Eso es muy importante. No es solamente de tener que ser, a muchos, como ya vimos, a muchos el Señor los curó, pero muchos de ellos no lo siguieron. A muchos el Señor de muchos expulsó demonios, pero muchos de ellos no lo siguieron, fueron unos cuantos. Entonces vino uno de ellos que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voces. Que sí que ya se habían ido, pero cuando de repente él vio que ya estaba curado, dijo, yo no puedo seguir así, yo tengo que regresar. Vean ustedes, él también oyó la palabra, oyó la palabra, creyó y ahora hizo la tercera cosa más importante. Puso en práctica lo que tenía que hacer. ¿Cómo? A través de gratitud. Y dice, y se postró y glorificando a Dios a gran voz, se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies de Jesús, dándole gracias. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso. Él estaba ahí cumpliendo la palabra, creyendo. Él estaba mostrando el beneficio. Señor, estoy curado, estoy curado. Yo te doy gracias, Señor. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. O sea, generalmente son aquellos que los que menos esperamos son los que pueden resultar como personas de mayor fe o con una fe más fortalecida. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, nosotros tenemos que oír la palabra, creerla y también ponerla en práctica.
es exactamente lo que vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo número 1, en el verso número 19, capítulo 1 de Deuteronomio, dice: y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Fíjense, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, dice, en aquel momento cuando llegaron a Cades Barnea, que era aproximadamente entre 2 o 2 años y medio después de haber salido de Egipto, les dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Ahora, el momento, fíjense ustedes, casi en el inicio de la caminata, y eso el Señor nos está mostrando aquí, que en el inicio de nuestra vida cristiana podemos sí experimentar grandes cosas, pero lo que más nos va a impedir es la falta de fe, es la falta de obediencia, es no creerle al Señor. ¿Por qué? Vamos a ver ahora. Habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Oigan la palabra. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Ahí está, te la entrego. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Esa fue una propuesta de parte del pueblo, por lo visto aquí en Deuteronomio. Moisés lo está aclarando, pero parece ser que esa propuesta no era de las más indicadas, porque por lo que vemos, ver las cosas con anticipación, ver las cosas que nos esperan con anticipación, no pueden ser de bendición. O hasta nos pueden desanimar si comenzamos a ver que las cosas son bastante difíciles, como sucedió exactamente con estos espías después de haber llegado a la tierra. Ellos sí descubrieron que la tierra era muy buena. Dice aquí la escritura: y el dicho me pareció bien. O sea, Moisés ingenuamente o hasta bondadosamente, sin poder percibir o discernir lo que eso podría traer como consecuencia, permitió que fueran, y entonces llegaron los espías. Se encaminaron, llegaron a la tierra, dice, y en el verso número 25 al final dice: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. O sea, ellos sí se dieron cuenta que había un fruto pingüe, un fruto grande, delicioso, una tierra productiva. Sin embargo, no quisisteis subir. Y aquí está la razón. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Fíjense que primero el Señor les había hablado que Él les estaba entregando la tierra. ¿Será que el Señor no sabía que habían gigantes ahí? Claro. ¿Será que el Señor no sabía que ahí habían enemigos? Claro. Ahí habían 7 naciones cananeas que tenían que ser expulsadas, sacadas de allí por el pueblo de Israel. Claro que estaba consciente de eso, pero el Señor no tiene por qué darnos todos los detalles de lo que viene para que nosotros seamos obedientes o le creamos. Nosotros lo único que tenemos que hacer, lo que nos corresponde hacer, es creerle a su palabra. El resto va a ser vencido en medio de la acción. Yo necesito continuar en fe, ¿verdad? Es nuestra fe la que vence al mundo. Si nosotros permanecemos, si nosotros perseveramos en seguir lo que el Señor ha dicho, vamos a triunfar y a conseguir lo que Él nos ha prometido. Sin embargo, dice: no quisisteis subir. Antes fuisteis rebeldes, ¿verdad? No creyeron, entonces vino la rebeldía. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Vean ustedes cómo es que cuando la persona comienza a ver todo bien difícil, en lugar de de creerle en las manos al Señor y creer que están en las manos del Señor, comienzan a hasta difamar al Señor. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que tener fe en la palabra de Dios. Yo voy a volver a esto en un momentito. Tenemos que tener fe a la palabra del Señor. Como dice en Habacuc, que es el versículo donde se basea Romanos 1:17, ¿verdad? Dice: porque el justo por la fe vivirá.
Es interesante que ahí al principio diga, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y en ese texto es nuevamente citado en Romanos 1:17, pero también aquí en Hebreos capítulo 10 y verso 38. Quiero que ustedes me acompañen. Dice en el 10:37, porque aparece ahí también, porque aún un poquito, es en el versículo 2:3 de Habacuc. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y oigan lo que ahora el escritor dice, y si retrocediere no agradará mi alma. Quiere decir que cuando se retrocede no hay fe. Y cuando no hay fe no se agrada a Dios. Es exactamente como dice más adelante aquí en el capítulo 11, hablando sobre la fe y poniendo ejemplos de hombres de fe y definiendo la fe y poniendo en acción la fe. Dice aquí en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si retrocediere, dice, no agradará mi alma. Quiere decir entonces que cuando no tenemos fe, estamos retrocediendo. Estamos andando para atrás en lugar de avanzar. La fe entonces lo que hace es llevarnos hacia adelante, no nos detiene. Por eso es que ellos cuando vieron la situación difícil y las ciudades amuralladas y los gigantes y que ellos serían consumidos como langostas, destruidos como langostas, como pulgas, entonces retrocedieron y desobedecieron. Hermanos, cuando nosotros oímos la voz de Dios tenemos que creerle y seguir adelante independientemente de las dificultades. Si las dificultades están en un grado menor, mediano o superior, eso no interesa, ni nos corresponde a nosotros juzgar por qué esas circunstancias están delante de nosotros, porque Dios las conoce. Desde ya Él las sabía, pero independientemente de ese conocimiento, ¿verdad? Él nos empuja para que nosotros enfrentemos esas situaciones y es posible vencerlas a través de la fe. Entonces, por eso es que aquí en Hebreos, terminando ahí el verso, en el capítulo 10, verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros, dice, vean ustedes qué precioso el verso 39, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden. Retroceder es perdición. Pero somos de los que perseveran, de los que avanzan, y esos que avanzan tienen fe, y la fe preserva tu alma. Por eso es que inmediatamente después, en el versículo número 1 del capítulo 11, dice, es pues la fe, ¿verdad? La definición de la fe se expresa ahí, pero la práctica de la fe viene antes. O sea, me refiero en el sentido de entender cómo es que ella funciona. Yo no debo retroceder. Si Dios me ha hablado, independientemente de cómo yo me sienta, cómo mis emociones me tienen así de bajón o frustrado o deprimido, yo necesito seguir adelante. Debo dejar a un lado esas cosas. Yo debo poner en mayor importancia la palabra del Señor que mi bienestar, cómo yo me siento. Así es que vamos a seguir adelante. Por eso es que, como leímos allí en Hebreos capítulo 4 y en el verso número 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Vean ustedes, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, dice. O sea, necesitamos cuando oímos la palabra tener fe. Eso explica cómo todos, este verso explica cómo todos pueden oír y unos cuantos reciben los beneficios. Unos cuantos reciben los beneficios. Por tanto, necesitamos ser nosotros
del grupo de los que creen. Ese es el título, recuerdan. Seamos de los que creen. Nosotros tenemos, y esa práctica, hermanos, debe ser constante. Si el Señor nos habla algo, debemos de creerlo. Hace poco me contó alguien cómo estaba afligido en su corazón, con un gran peso aquí en su pecho, y no sabía qué hacer por las mismas circunstancias que está viviendo, pero lo que hizo fue buscar al Señor, y en su presencia ese dolor y esa angustia y ese peso fue quitado de su corazón y fue fortalecida. Es exactamente lo que nosotros necesitamos, ser del grupo de los que creen, porque ellos agradan al Señor. Los que creen, sin fe es imposible agradar a Dios, y los que agradan a Dios, Dios mismo los introducirá o los meterá en la tierra prometida. Eso ya es un pasaje muy conocido por todos nosotros en Números capítulo 14, verso 8 y 9. Dice, si Jehová se agradare de nosotros. Vean, aquí está hablando Josué y Caleb. Si Jehová se agradare de nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, tenemos que creerle a Dios. Si Él dice, entre, tenemos que entrar. Pero Señor, ahí hay cosas, hay gigantes. No importa. Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel, dice. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, de la tierra prometida, los gigantes. Porque, escuchen, nosotros los comeremos como pan. Miren la perspectiva de ellos. Los comeremos como pan. Grandes panotes nos van a alimentar. Su amparo se ha apartado de ellos, porque el Señor ya los entregó en nuestras manos. Y con nosotros está Jehová, no los temáis. Por tanto, tenemos que seguir adelante. Oír la palabra con fe nos hará siempre descansar. Cuando no creemos a la palabra, entramos en una angustia emocional y sentimental. ¿Sí? Y cuando una persona es gobernada por sus emociones y sentimientos, está en la carne. No quiere decir que nosotros que no tengamos emociones y sentimientos. No me entiendan mal. Cada uno de nosotros como seres humanos, el Señor implantó esos sentimientos y esas emociones tan preciosos, ¿verdad? Llorar, entristecerse, alegrar, todo eso es parte de la vida, pero nosotros no podemos dejarnos gobernar por ellos. Las personas que viven solo por sus sentimientos van a tener serios problemas espirituales, emocionales y físicos. Una cosa, lloremos delante del Señor, alegrémonos delante de Él, ¿verdad? Pero no lloremos porque los enemigos nos están apachando. No, ahí tenemos que ser fuertes, ahí tenemos que ser valientes. No temas ni desmayes, dice el Señor, porque yo, tu Dios, estoy contigo. Entonces, oír la palabra con fe nos hará siempre descansar y nos permitirá siempre recibir los beneficios temporales y eternos de la palabra divina. Recuerden lo que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, exactamente, otra vez, ahí en el capítulo 4, verso 12, pero en el 11, procuremos pues entrar en aquel reposo. Procuremos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice. O sea, a nosotros se nos asegura descansar si tan solamente oímos esa palabra viva y eficaz. Vamos ahora a Romanos, capítulo número 10, y entendamos mejor lo que el apóstol Pablo, o mejor dicho, lo que el Espíritu Santo dejó ahí registrado. Dice en el versículo 15, vamos ahí juntos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sí? Son los predicadores. Mas no todos obedecieron al evangelio. ¿Lo oyeron? Sí, pero no obedecieron. ¿Por qué? Por la falta de fe, por la incredulidad.
Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y es una de las grandes frustraciones que muchos predicadores a veces tenemos, que no vemos una respuesta más contundente en los oyentes. No hay en ellos una postura de creyentes, sino a veces hasta personas dudando de lo que están oyendo o creyendo que es por ellos que se está diciendo el mensaje. Es triste ver muchas veces esa postura. Pero dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, el reposo. Porque eso es parte de la definición de reposo, tener la paz de Dios en el corazón, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que, de tal manera que la fe es por el oír. Entonces algunos dicen, entonces si oímos la palabra, la fe viene automáticamente. Sí y no. Viene automáticamente para aquellos que están con su corazón preparado, pero si no están preparados en su corazón, no tendrán fe. Por eso es que recuerden lo que dice Hebreos 4:2, nosotros tenemos que acompañar todo el contenido de la palabra de Dios en todo el contexto de ella, no solamente en un versículo, sino vamos a tener una teología equivocada, vamos a tener una doctrina equivocada. Un solo versículo no va a ser una base para yo establecer algo contundente de las Escrituras. En Hebreos 4:2 dice que no estaban ellos acompañando con aquellos que tenían fe. O sea, ellos no eran parte de ese grupo que estaba creyendo. Ay, sí, yo creo eso. Yo he visto muchos rostros cuando están oyendo la palabra de Dios, que están recibiendo, que están creyendo. Otros no, otros están en el mundo de la luna. No están recibiendo lo que necesitan. Por eso es que dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora oigan, pero digo, ¿no han oído? ¿Y por qué no han creído? ¿No han oído? Claro que han oído. Antes bien, dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Este es un pasaje que se refiere al Salmo 19, versículo número 4, hablando del cielo, de la tierra y de las cosas de este mundo creadas, que dice, por toda la tierra salió su voz, hablando de la voz divina. Por eso dice aquí, por toda la tierra salió la voz de ellos. ¿De quiénes ellos? Del cielo, de la tierra, de los animales, del mar, de todo. Pero no es la voz propiamente de ellos, es la voz de Dios a través de todo lo que Él crió, dando testimonio. O sea, que se ha dado, que el Señor ha mostrado su voluntad, que ha dado a conocer su palabra, que ha dado a oír su voz, no hay duda, pero no todos han obedecido. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a iras. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Por qué? Porque todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Se dan cuenta ustedes que no es suficiente el oír la palabra? Es necesario tener un corazón preparado para recibirla. Es necesario un corazón adecuado, un corazón que ha sido arado, que le han sido quitados los obstáculos, las piedras, los espinos, la dureza, para que cuando esa semilla de la palabra, que así es comparada, esa metáfora, esa parábola que el Señor habló en Mateo capítulo 13, esa palabra llegue aquí y ese buen corazón responda con fruto, porque no el que está junto al camino dio fruto, ni el que estaba entre las piedras dio fruto, ni el que estaba entre los espinos, solamente aquella buena tierra. O sea, hay un grupo de personas que responden. Si dan fruto es porque tuvieron fe. Entonces es necesario que nosotros estemos dentro del grupo de la fe. Ahora hay unos aspectos que será lo último que les diré esta mañana, aspectos que inhiben la fe, o sea, impiden que brote la fe, que se desenvuelva, que se desarrolle, que salga a luz.
que nos beneficie. Una de las razones, yo entendí eso después, por las cuales el Señor me llevó al hospital a través de experimentar COVID. Yo entré al hospital el día 10 de mayo del 2021, 10 de mayo, y estuve allí 24 días y salí el día 2 de julio, 2 de julio. Fueron 24 días. Fue mayo, vamos a ver, mayo, junio. No, fue el día 18 de junio, así. 8 de junio, perdón, aquí me están corrigiendo. Fue el día 8 de junio que yo entré al hospital y salí el día 2 de julio. Fueron 24 días estando ahí. Salí el día 2 de julio, que era exactamente, o que es exactamente el día de la independencia del estado de la Bahía. Imagínense qué interesante el día en que se celebra aquí la independencia, porque aquí se celebra el 2 de julio y en todo el país se celebra el 7 de septiembre. ¿Por qué? Porque aquí en la Bahía se inició la independencia, entonces fueron unos meses antes. Pero el 2 de julio celebraron la independencia. Ese día la doctora dijo, es tiempo de salir, y salí del hospital. Entonces, les cuento eso solo para ciertos detalles interesantes, porque el Señor me llevó allí esos 24 días para enseñarme muchas cosas, pero entre las que nos conviene ahora mencionar está, primero, la importancia de descansar en Él. Segundo, de creerle a su palabra, creerle a su palabra. Y tercero, no darle importancia a lo externo, solo lo que realmente amerita. Tres cosas entonces importantísimas: mi confianza, mi descanso, descansar en el Señor, eso es confianza también, ¿verdad? El creer en su palabra y obviamente cuidado en que las cosas que están sucediendo delante de mí vengan a quitarme la paz del corazón, mi confianza y mi fe en el Señor, porque las cosas externas pueden sí minar nuestra fe. Desde los 3 primeros días, el Señor me dio una experiencia muy fuerte, como ya les he contado, y en esos 3 primeros días el Señor me habló que yo no iba a morir. Como ya les hemos dicho, yo quería descansar, de veras, y quería estar en su presencia, pero Él me dijo, no te vas a morir. Entonces yo tenía con seguridad su palabra. Él ya había hablado a mi corazón y eso era bastante. Como yo les digo, no es suficiente solo oír la palabra de Dios. Yo tengo que creer en ella y no meterme en medio entre mi fe y la palabra, poniendo mi carne ahí, viendo después que las circunstancias son mayores que mi Dios. Mi Dios es mayor que mis circunstancias. Mi Dios, nuestro Dios, es superior a las circunstancias o a lo que nosotros vivamos. Entonces, los siguientes días, después de que Él me había hablado que no iba a morir, yo fui probado en esa palabra. Probado. Porque pasé por momentos muy difíciles físicamente. Yo no conseguía respirar. Me quitaban la máscara porque ya no usaba catéter. Aquí el flujo de aire, de oxígeno es menor. Con la máscara es mayor. Y con el casco que después usé era mucho mayor. Entonces, si me quitaban la máscara, yo no conseguía respirar, no conseguía. O sea, la capacidad de mis pulmones se había reducido a lo mínimo, que yo no podía llevar aire suficiente de una forma normal, sino que tenía que estar siendo ayudado artificialmente o mecánicamente o médicamente. Entonces, pasé por momentos muy difíciles, de mucha angustia y de mucho desespero. Mas, durante ese periodo, yo tuve que aprender a descansar y a controlar mis nervios y pensamientos. Esas fueron cosas que tuve que
experimentar. Creo que el Señor lo permitió para que yo pudiera compartirles y entenderlos también, ¿verdad? Yo eso lo entendía antes, pero esa experiencia de una forma personal me hizo entender mejor cómo es que nosotros debemos actuar, cómo funciona la fe, cómo debemos recibir esa palabra oída y debemos atenderla. Así es que debía descansar y debía controlar mis pensamientos. Fue una de las cosas más tremendas. Como les mencioné hace un tiempo atrás, estuve a punto de un colapso nervioso por la misma situación y pensar que yo no salía de ahí. El Señor me había hablado, pero yo pensé que cuando Él me habló la cosa iba a ser diferente, ¿verdad? Pero no, las cosas siguieron igual. Ustedes se dan cuenta cómo es que nosotros no podemos poner nuestros ojos en lo que está ahí, pero si el Señor me habló, sí, si el Señor te habló, es verídico, pero nosotros tenemos que demostrarle a Él que le creemos continuando en medio de cualquier situación. El Señor les dijo, vayan a poseer la tierra, conquisten la tierra. Y no les quitó a los gigantes. Digo, pero les voy a facilitar todo. Les voy a quitar a los gigantes, les voy a quitar a las abejas, les voy a quitar a las fieras del campo, les voy a quitar todito para que cuando ustedes entran digan, aquí estamos, pero no encontrarán ninguna oposición. No, todo lo contrario. Ahí encontrarán cualquier tipo de oposición y hasta una oposición grande para probar si realmente yo soy mayor en sus corazones que las circunstancias para ustedes. Entonces, esa fue una de las cosas que yo experimenté ahí en el hospital. Tuve que controlar mis pensamientos, tuve que controlar mis nervios. Y eso también tenía que depender no solo de un milagro de los cielos, sino también de mi propio corazón. Controlar pensamientos no es fácil, mucho menos los nervios, ¿verdad? No es fácil. Pero la lucha durante todo ese periodo, por lo menos un buen número de esos días, de esos 24 días, no fue fácil, pero la victoria estaba segura. El Señor me estaba garantizando la victoria. Entonces, eso que experimenté, la importancia de descansar en el Señor, tenemos que descansar, no importa el tiempo que falta, yo no me tengo que desesperar. Creer en su palabra, Él habló y si Él habló es suficiente, no importa lo que estoy sintiendo ahora. Y no ver lo externo como superior a mi Dios, sino que mi Dios es superior a las circunstancias. Dicen amén. Ahora vamos a regresar a Deuteronomio, en el capítulo número 1. Deuteronomio, capítulo número 1. Y leamos ahí nuevamente un aspecto muy importante. ¿Qué es lo que inhibe la fe? Cuando nosotros quitamos nuestros ojos del Señor y dejamos de obedecer la palabra del Señor. Recuerden el verso 21. Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. O sea, el Señor, consciente de lo que iban a enfrentar, les está diciendo, no teman ni desmayen. Verso 25. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron. Dijo, está aquí dando testimonio Moisés a la nueva generación. Y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisiste subir. ¿Quién tomó la determinación? El Señor dice, suban. Ellos dicen, no queremos. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová. O sea, ¿de qué vale oír la voz del Señor si no voy a obedecer? Vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas. Quiere decir en lugar privado, en el corazón. Nosotros podemos comenzar a dudar. No, Señor, es que será que tú me amas, es que será que yo soy tu hijo. Señor, ¿será que tú me vas a sacar de esto? No podemos estar murmurando en nuestras tiendas. No podemos estar murmurando en el corazón, dudando de lo que el Señor nos ha hablado. Porque Jehová nos aborrece, es lo que ellos estaban pensando. Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en mano del amorreo, para destruirnos.
O sea, las intenciones del Señor no son muy buenas, ¿verdad? Ay, imagínense ustedes, Él lo soportó 40 años en el desierto, ahí todavía eran 2 años y medio más o menos, habiéndolos llevado hasta ahí. Ahora quería introducirlos en la tierra inmediatamente, pero por su desobediencia pasaron 38 años más. Bien, 28. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces, ¿qué es lo que inhibe nuestra fe? Es quitar los ojos del Señor, olvidarnos de lo que Él nos ha dicho, de su palabra, o sea, no considerar sus palabras y ver las circunstancias externas como superiores a Él. Ciudades amuralladas hasta el cielo. Vean ustedes que, o sea, entramos a exagerar. Nosotros, cuando estamos en circunstancias difíciles, llegamos a exagerar nuestra condición. Tal vez estamos, sí, en una tormenta, pero nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. Es impresionante. Nos adelantamos imprudentemente a los hechos. No nos subiremos, no, ahí vamos a morir, ahí nos vamos a quedar. Y el Señor no nos ama, pues no entiendo yo cómo el Señor puede hacer eso con nosotros, si nosotros le servimos. No nos adelantemos a hablar imprudentemente y a dar cabida en nuestra mente a pensamientos que son contrarios al camino del Señor. Él no nos ha prometido que será fácil, pero Él nos ha prometido que estará con nosotros. Eso quiere decir que Él nos dará un corazón de león, un corazón de valiente, de un corazón de guerrero. Pero para eso hay que seguir adelante creyendo, no viendo tu inutilidad, no viendo tu incapacidad, no viendo las circunstancias tan adversas, sino viendo al invisible. Dice, hablando de Moisés, dice que en el Hebreos capítulo 11, que él se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, tenemos que permanecer firmes, como dice aquí en el versículo 29 del capítulo 1 de Deuteronomio. Entonces os dije, no temáis, otra vez está animándolas, ni tengáis miedo de ellos, no tengan miedo de las circunstancias, no tengan miedo de los momentos difíciles. El Señor está con nosotros. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. O sea, la pelea no es, como dice Jeremías, ¿verdad? Es mayor el que está con nosotros que aquel que está con ellos. Como Juan también lo dijo, mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Nuestro Dios está con nosotros como poderoso gigante. Si hay gigantes ahí, no interesa, mi Dios está allá arriba. Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. O sea, ahora ellos ya están para entrar a poseer la tierra después de 40 años. Y el Señor a través de Moisés les está recordando que Él los sostuvo. ¿Cómo no los va a sostener ahora en medio de la batalla? Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino. Entonces, la incredulidad es algo que realmente va a anular la palabra de Dios. Y dice aquí en el versículo número 34, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, que a veces hablamos en la, ¿cómo le llaman aquí? En la tienda, en vuestros, dice, en vuestras tiendas, ¿sí? En el corazón, en la intimidad. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Ha seguido fielmente a Jehová. O sea, lo que tanto a él como, y también dice aquí, verso 38, Josué hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale porque él
la hará heredar a Israel. Estos dos entraron porque ellos permanecieron viendo al Señor, no las circunstancias, no a los momentos difíciles. Por tanto, tenemos que seguir adelante. Si nos encontramos afligidos y viendo todo como imposible de superar, necesitamos urgentemente entrar al trono de la gracia confiadamente para ser socorridos. Y vean ustedes que inmediatamente después de hablar sobre la necesidad de la fe para oír la palabra del Señor, luego inmediatamente dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Acerquémonos, verso 16, confiadamente al trono de la gracia. Si nos sentimos en un momento determinado, como el ejemplo que acabamos de dar, desesperados, busquemos al Señor. En su presencia vamos a ser confortados. En su presencia vamos a ser animados. En su presencia su palabra va a ser confirmada y nuestra fe va a ser establecida y seguiremos adelante. Tenemos nosotros como cristianos la ventaja de buscar al Señor en los momentos más difíciles de nuestra vida, porque en su presencia encontraremos reposo, las cargas son quitadas, la visión es aclarada y veremos cómo Él ve. Vean ustedes, un ejemplo último que les doy es el ejemplo de Bartimeo el ciego. Dice la Escritura en Marcos capítulo número 10, en el verso 46, hablando aquí de Bartimeo, dice que Jesús estaba saliendo de Jericó y él estaba ahí, Bartimeo, junto al camino mendigando. O sea, esa era su vida, su condición. Y oyendo que era Jesús Nazareno, o sea, él ya había oído de la fama de Jesús, del poder de Jesús, de la unción de Jesús, comenzó a dar voces y a decir, comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David. Está hablando del trono, ten misericordia de mí. ¿Se dan cuenta? Del trono de misericordia. Jesús, Hijo de David, el Rey, ten misericordia de mí. Como dice Hebreos 4:16, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Y eso fue exactamente lo que hizo Bartimeo. La primera cosa, él hace 6 cosas suceden aquí en la vida de Bartimeo como un ejemplo para nosotros. La primera es que él aprovechó que el trono de misericordia de Dios estaba pasando por ahí. Cristo Jesús, el que está sentado en el trono, el Cordero de Dios. Y luego, después de esa oportunidad, él permaneció firme, porque dice aquí en el versículo número 48, al principio, la primera parte, y muchos le reprendían para que callara o que callase. ¿Qué significa eso? Significa que comenzó a tener oposición, ¿verdad? Él oyó que el trono de misericordia estaba ahí, creyó que era su oportunidad, pero inmediatamente vino oposición. Es lo que viene en tu vida. Siempre encontrarás ese patrón, digámoslo así, generalmente. Habrá oposición para que no se realice lo que necesitas o que no se realice lo que tú quieres, hablando de tus necesidades o de tus objetivos sanos. Porque habrá siempre oposición. Cállate, no lo incomodes. Qué tremendo, ¿verdad? Mucha oposición para obtener lo que necesitaba. Luego, él dice aquí en el verso número 48 también, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Acercaos pues confiadamente. ¿Por qué? Porque ahí mismo en Hebreos dice tan claramente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, dice, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Era el momento de su socorro, era el momento oportuno para ese hombre. ¿Pero qué tenía que hacer? Permanecer a pesar de la oposición. Aquí vemos entonces lo que el tercer aspecto. Primero, vio que el trono de misericordia estaba ahí y él clamó a Jesús. Segundo, tuvo una gran oposición. Tercero, él permaneció firme a pesar de lo contrario, a pesar de la adversidad, él no se debilitó. Cuarto, entonces él obtuvo de Dios, de Jesús, confianza. Dice aquí, entonces en el verso 49,
Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Imagínense que ustedes, qué alegría para Bartimeo. Mandó a llamarle, o sea, Jesús no regresó para con él estaba, no. Vean ustedes qué situación, ¿verdad? Ahora, no, es que debería haber sido justo que regresara, el otro es un ciego, no sabe ni cómo llegar. No, es lo que nosotros no hemos entendido. Nosotros tenemos que poner algo de nuestra parte. Si nosotros le creemos, si nos mandó a llamar, es porque Él sabe, ¿no? Ay, no, es que debería... Bueno, de alguna manera encontró ayuda. Él era ciego, pero lo que sí sucede es que cuando Él mandó a llamarlo, dice, le dijeron, ten confianza, levántate, te llama. Vean ustedes, la confianza vino ahí. En medio de la oposición, Él permaneció firme y entonces confianza surgió en su corazón. Permanece firme en medio de toda circunstancia y verás cómo la confianza del trono de misericordia también te embargará, te llenará, te cubrirá, y te hará sentir en paz y con alegría de que algo precioso va a suceder. Y dice entonces ahora en el versículo número 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esa capa que era una representación de la incredulidad. Una capa que era una representación de las tinieblas en las cuales él vivía. Dice Bartimeo, es un nombre compuesto que es Bar, hijo en hebreo, y Timeo. En el griego Timeo está hablando de algo que es algo de una alta estima, pero en el hebreo viene de otra palabra que es temá, y su nombre quiere decir, ese nombre es impuro. En otras palabras, cuando dice Bartimeo, el hijo de Timeo, está hablando en el hebreo de un hijo de la impureza. O sea, esa capa era también una figura de las tinieblas, del peso de pecado que él llevaba en su vida. Y una figura también de su realidad. Él necesitaba quitarse esa capa. Él no llegó con esa capa con Jesús. No, él dice aquí, entonces, arrojando su capa de mendigo, se levantó y vino a Jesús. Y por último, dice aquí, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Otra vez, ¿verdad? Era obvio que era lo que él necesitaba, pero nosotros tenemos que permanecer en fe. O sea, si ustedes se dan cuenta, hasta el mismo Señor nos va a decir, ¿y qué necesitas? Sabiendo que es lo que nosotros necesitamos, porque debemos permanecer en confianza y también en humildad. Dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Sucedió el milagro y seguía a Jesús en el camino. Bueno, la sexta cosa, él fue salvo y se convirtió en seguidor del Señor. Por tanto, no es suficiente oír la palabra. Tenemos que creerla, tenemos que absorberla y tenemos que permanecer en ella, perseverando. En paciencia ganaréis vuestras almas, dice el Señor. Disculpen. Amén. Oremos al Señor. Padre amado, bendice a mis amados hermanos a través de tu palabra. Que lo que ellos han oído, Señor, no sea solamente un palabrerío, porque de nada les va a servir si han oído solo palabras, sino que haya sido en sus corazones como una flecha, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Que haya llegado a lo más íntimo de sus pensamientos para que ellos vean, Señor, qué es lo que necesitan hacer y superar cualquier crisis de su vida, superar cualquier situación y cualquier adversidad. Porque tú nos has llamado, Señor, a ser vencedores y no a ser vencidos. No, tú nos has llamado, Señor, a ser victoriosos en tu camino. Por favor, que en el nombre de Jesús cada uno de ellos se levante y tome agradeciendo la promesa que tú has mencionado. No será fácil, será difícil, habrá mucha oposición, pero eso no importa. Eso resaltará más la palabra divina y resaltará más también nuestra fe en esa palabra preciosa. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y un fuerte abrazo. Si el Señor nos lo permite, nos veremos el próximo domingo.